no se me oye o cualquier cosa, me pasan la voz. Vamos a ir avanzando. Te pasé un video, Jennifer, hay como 10 que tengo en archivo, pero esta parte no hay ningún video casi corto, todos son larguísimos, incluso de horas. Pero esta primera parte que vamos a ver unos 10 minutitos de y complementarias que tienen que ver con lo vibracional, con lo sutil, ¿se acuerdan? Con lo sutil. Quiere decir que van a ser remedios o terapias que van a actuar en el campo energético humano, a través también en el caso de las plantas o otros elementos de la naturaleza, se va a aplicar el campo de energía o el campo vital de la planta, de la flor o de otros elementos, como ya vamos a ver en homeopatía, pero en este caso vamos a tocar uno de los sistemas de terapia vibracional, terapia energética, que se llama la terapia floral. La terapia floral son también reconocidas o llamadas esencias florales. Entonces, hay muchísimos sistemas de esencias florales. Ya les he dicho, las más reconocidas son las flores de California y Butch en Estados Unidos. En Australia, las esencias florales australianas. En España, la terapia floral del Mediterráneo. En Suiza, la terapia floral de Andreas Corte. En Argentina, la terapia floral de Rapp. Pero la más reconocida en todo el mundo, incluso en Perú, incluso en el Cusco, en E-Salud, es la terapia floral del Dr. Bach. Incluso hay formaciones académicas, diplomaturas, hasta maestrías sobre esencias florales, o sea, terapias vibracionales y terapia floral. En este caso, solamente vamos a estudiar un solo sistema, el más reconocido en el mundo, ya sea en Estados Unidos, Europa, Perú, que se llama la terapia floral Bach. ¿Por qué? Porque antes había, pues, no sé, en todo el Cusco, 2, 3 terapeutas florales entre médicos y psicólogos, pero ahora son miles, no solamente en el Cusco, en Perú. Entonces, no va a ser extraño que ustedes puedan ver en el mismo de salud o en vuestros consultorios, vuestras especialidades, preguntarles a vuestros pacientes, decirles si eventualmente las terapias del especialista pueden combinarlas con la terapia floral Bach. Claro que sí, sí se puede, más que combinar, complementar. Porque la terapia floral Bach es una terapia que corresponde a las medicinas alternativas y complementarias, y que son terapias en las cuales se van a utilizar mayormente las esencias florales. Y cuando decimos esencias, nos estamos refiriendo a que va a ser la esencia vibracional de la flor la que va a actuar en la esencia vibracional del ser humano, en el campo electromagnético humano. También hay un área en medicina veterinaria, también la aplicación de terapia floral Bach, aplicado para los animalitos. Y así también hay otras áreas, ahorita no vamos a hablar de otras, hay otras terapias vibracionales que son como la gemoterapia, cromoterapia, etcétera, son otro tipo de terapia. Ahorita nos vamos a dedicar como ejemplo de las terapias, una de las terapias vibracionales, la terapia floral Bach, que es la que se recomienda, se usa, hasta pueden encontrar esos remedios en Incafarma, Mifarma, muchas boticas en el Perú, y bueno, eso tienen que saber. Yo voy a priorizar de cada clasificación al menos 2 o 3 que tenemos que saber como médicos que existen estas terapias y de qué manera, ¿de acuerdo? Entonces, la terapia floral Bach es una de ellas. Según Edward Bach, justamente lo que les acabo de decir, cada planta medicinal con su flor
se corresponde con una de las cualidades humanas. Por ejemplo, hay una flor que tiene que ver con la ira, pues esa flor va a ser dada cuando el ser humano tenga en su campo emocional cólera o ira, ¿no? Bueno, y dice además así, que cada planta medicinal se corresponde con una de las cualidades humanas y su finalidad consiste en fortalecer esa cualidad, de tal forma que la personalidad puede alcanzarse sobre los errores que representan a la correspondiente piedra. Se refiere a algo que nos molesta, ¿no? Que se nos cruce en nuestro camino. Lo vamos a entender más adelante, porque Edward Bach fue un médico galés, es decir, inglés, de Inglaterra. De los años, él nació en 1886 y era una persona muy, muy sensible. Fue un médico, cirujano, especialista en salud pública, sabía muchísimos idiomas, etcétera. Bueno, un poco de su vida me gustaría ver justamente en el video que le he enviado a Jennifer, pero él tenía toda una filosofía de vida, de medicina y de tratamiento. Entonces, por eso se le conoce a la forma filosófica de ver la salud y la enfermedad, según el doctor Edward Bach, se llama concepción bachiana sobre salud y enfermedad. Entonces, una de las cosas, hay muchísimos, hay un documental de 1 hora y 40 minutos, que lo pueden ver en YouTube también. Tiene varios libros que ha escrito, muchísimos. La mayoría de libros que ha escrito Edward Bach son muy sencillos de entender. No lo ha hecho para médicos, sino lo ha hecho para todas las personas, para el ser humano, como él mismo dice, muy simples. Los cientos de libros que existen después de terapia floral Bach ya son escritos por otra persona, por otros médicos, otros terapeutas, gente que le ha hecho su biografía, compendios de esencias florales, etcétera, etcétera. Pero la concepción propiamente de Bach es, por ejemplo, el origen de la enfermedad no se encuentra a nivel físico, sino más bien a nivel espiritual. Esa es una concepción que él tiene. Otra, la enfermedad es la consecuencia de una manera equivocada de pensar y de un comportamiento erróneo. Y desaparecerá cuando esta forma de actuar y esos pensamientos sean puestos de nuevo en orden, cuando uno se ha encaminado en la vida de una forma más correcta en realidad, ¿no? Por eso él tiene un libro exclusivamente de las lecciones que nos da la enfermedad y cómo aprender de las lecciones y cómo hay remedios de flores que pueden ayudar a encontrar el camino y el aprendizaje de las lecciones que puede dar, como aquí por ejemplo pone él, el dolor, el padecimiento, el pesar, etcétera. La otra cosa es que dice que la enfermedad es únicamente un correctivo. O sea, la enfermedad no es un castigo ni una crueldad, pero el medio que emplea nuestra alma, dice, para indicarnos nuestros errores, impedir que cometamos fallas mayores y para evitar que se produzcan otros males, conduciéndonos de vuelta al camino de la verdad y de la luz, del que nunca deberíamos haber apartado. Justamente bajo esta concepción es que vienen los remedios florales, para aprender las lecciones, para encaminarnos, para aprender de la enfermedad, etcétera, etcétera. Hay un escritor médico, cirujano, Rudolf Dahlke, que tiene varios libros, escribe también sobre las flores de Bach, y él dice que uno de sus libros titula La enfermedad como camino. La enfermedad como camino quiere decir que la enfermedad nos va a conducir justamente a ver en qué hemos fallado, cuál es lo que no estamos haciendo, en concordancia a nuestra alma, a nuestro pensamiento, a nuestro ser. Y justamente para encontrar para pasar ese camino de interpretar y manejar la enfermedad, se puede trabajar para el alma, en el alma, con el alma, y en todo caso con la psique, y las emociones son las flores de Bach. Como ya les digo, no es el único sistema. Hay 178 concretamente registradas de terapias florales en el mundo, con valor oficial. Pero la más reconocida, la que se encuentra en cualquier farmacia de Inglaterra, cualquier farmacia
de Estados Unidos, en cualquier farmacia de Alemania, de España, es la terapia floral Bach. Es la más reconocida, recomendada y legalmente la que se ha mostrado con muchos argumentos, incluso científicos, ¿no? Científicos quiere decir, no se ha demostrado que las gotas de flores de Bach pues, se puedan mostrar que tiene su sustento químico en la botellita de agua con flores, no, sino en la eficacia clínica incluso, o en la eficacia de complementariedad con la medicina o tradicional o la medicina alopática o oficial, ¿no? Entonces, ¿qué son las flores de Bach? Son 38 esencias florales que Bach, después de muchos años, las pudo clasificar, después de muchos estudios, en las cuales estas 38 están elaboradas a base de flores de árboles, arbustos y plantas silvestres. Incluso dentro de las 38 hay una que es el agua de roca, que es, como su nombre indica, agua de roca, o sea, es recogida del agua del manantial que tocaba una roca y que se dio diferente campo vibracional, y por eso que la incluye también dentro de sus remedios florales. Son 7 grupos que vamos a estudiar, pero sería interesante que todo lo que he hablado podamos ver. El video es como de 30 y pico minutos, Jennifer. Podemos ver 10, 12 minutos quizá máximo. Podría ser, por favor, voy a dejar de compartir. Si nos permites, Jennifer, compartir. Chicos, mientras Jennifer va poniendo, decirles que tenemos a la siguiente clase, no falten, porque hay un trabajo práctico que vamos a hacer dentro de la clase. Van a ser 15 minutos, pero tienen que estar todos presentes. Vamos a ver el videito, hasta el minuto 12 estaría bien. Dr. Eduard Bach, el viaje a la curación sencilla. El descubrimiento casual de una flor cerca de un manantial de montaña en Gales marcaría el comienzo de un viaje para uno de los pensadores más imaginativos de nuestro tiempo, Eduard Bach, un doctor entregado y apasionado que dio la espalda a la medicina ortodoxa y empezó a investigar el poder curativo de la naturaleza para tratar las enfermedades. El Dr. Bach fue un respetado doctor, bacteriólogo y patólogo en el Londres de principios del siglo XX. Según sus teorías, las emociones están relacionadas con los trastornos físicos. Sus remedios florales interactúan con las emociones negativas que pueda experimentar una persona en un momento dado para transformarlas en emociones positivas. Como en el caso de muchos pioneros cuyos descubrimientos se adelantaban a la ciencia, la vida del Dr. Bach estuvo rodeada de controversia. Y como ha ocurrido con otros innovadores que han realizado descubrimientos únicos, algunos lo consideraban un excéntrico. Sin embargo, su intuición acerca del poder de la naturaleza culminaría con el descubrimiento de 38 remedios florales que cambiarían la manera de ver las terapias naturales. Eduard Bach, el viaje a la curación sencilla. Eduard Bach nació el 24 de septiembre de 1886 en Moseley, a las afueras de Birmingham, Inglaterra. Durante su infancia, Bach iba a menudo al campo. Era un muchacho intuitivo, muy sensible a su entorno, y le encantaba pasear entre los árboles, los pájaros y las flores silvestres. Sin embargo, la belleza natural del campo contrastaba enormemente con la ciudad de Birmingham, enclave fabril que se consideraba la cuna de la revolución industrial. Tras terminar su formación escolar, Bach empezó a trabajar en la fundición de latón de su padre. Había descartado sus sueños infantiles de ser doctor, pues veía que no podía pedir a sus padres que costeasen los estudios de medicina. Sin embargo, el joven Edward no lograba adaptarse al ruido constante y las condiciones claustrofóbicas del entorno de trabajo en la fundición.
A pesar de todo, en aquel contexto industrial encontró una inspiración muy diferente. Edward Bach era un perspicaz observador de las emociones y vio cómo afectaban las enfermedades a los trabajadores. El miedo a la enfermedad era un problema tan importante como la propia enfermedad, pues un hombre enfermo no podía trabajar ni tampoco pagar facturas médicas de importes desorbitados. Además, los remedios administrados no hacían más que ocultar los síntomas. Finalmente, Bach explicó a su padre que quería estudiar medicina. Con la aprobación de la familia, dejó la fundición para centrarse en su pasión por aliviar el sufrimiento humano y estudió medicina en la Universidad de Birmingham. Durante 6 años, Edward Bach absorbió conocimientos ávidamente, primero en el edificio de ladrillo rojo de la Universidad de Birmingham y después en el University College Hospital de Londres, donde se graduó como doctor en 1912 e ingresó en el Real Colegio de Medicina. Un año después, obtuvo los títulos superiores de licenciado en medicina y licenciado en cirugía, y en 1914 añadió a su currículum un diploma en salud pública de Cambridge. Durante su estancia en el University College Hospital, investigó sobre la terapia de vacuna en el departamento de bacteriología. Bach descubrió que algunas bacterias intestinales estaban estrechamente relacionadas con las enfermedades crónicas y su curación. De esta manera, desarrolló vacunas a partir de esas bacterias que purificaban el tracto intestinal. Pero aunque los resultados de muchas vacunas le animaban, no le convencía el uso de inyecciones por el dolor que provocaba la aguja de la jeringuilla. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Bach ya se había forjado una reputación como doctor. Los hospitales de Inglaterra estaban saturados de soldados que regresaban del frente. Algunos hombres presentaban heridas horribles, mientras que otros padecían los efectos de intoxicaciones por gas, amputaciones y traumas de guerra, lo que hoy llamamos estrés postraumático. Aunque la débil salud de Bach no le hacía apto para el servicio militar, estuvo a cargo de 400 camas para heridos de guerra, mientras seguía investigando sobre la enfermedad inflamatoria intestinal en sus ratos libres. En el tiempo que pasó con los soldados heridos, empezó a observar que algunos, con los mismos trastornos que otros, se recuperaban mejor durante el proceso de curación, aunque no estaba seguro de los motivos. Por desgracia, en 1917, todos sus esfuerzos quedaron bruscamente interrumpidos cuando sufrió un colapso en el trabajo con una hemorragia masiva. Le ingresaron rápidamente en el hospital y le extirparon un cáncer ya en estado avanzado. Le dieron tan solo 3 meses de vida. Pero para el tenaz Dr. Bach, aún quedaba mucho trabajo por hacer, pues creía que todavía no había profundizado lo suficiente en su investigación. Aunque todavía estaba muy débil y apenas podía caminar, regresó a su laboratorio dispuesto a hacer todo lo que pudiese en el poco tiempo de que disponía. Su determinación le dio fuerzas renovadas, desafiando todos los pronósticos y sorprendiendo a sus colegas. Si dijésemos que Bach era un adicto al trabajo, nos quedaríamos cortos. Trabajaba tantas horas que su ventana en el hospital se conocía como la luz que nunca se apaga. El año siguiente, el Dr. Bach recibió permiso oficioso para vacunar a las tropas inglesas. Como resultado, se salvaron miles de vidas. Esto atrajo a más pacientes a su consulta privada de la calle londinense de Harley Street, donde se encontraba la élite de la profesión. Por su investigación en inmunología, se le consideraba un genio con un futuro por delante más brillante, si cabe. No obstante, a pesar de ser un doctor con éxito en la ciudad, a Bach nunca le abandonó el deseo de vivir más cerca de la naturaleza. Al parecer paseaba hasta un pequeño parque de Londres y se sentaba allí para contemplar y escuchar la naturaleza en medio del bullicio de la ciudad. Resulta irónico que ese mismo amor también le causase un gran dolor, pues un parque urbano no podía compararse con el campo bucólico del que había disfrutado de niño. En marzo de 1919, Edward Bach empezó a trabajar como patólogo y bacteriólogo en el Hospital Homeopático de Londres. Bach entró así en contacto por primera vez con los principios de la homeopatía y decidió profundizar en el tema. Le interesó especialmente el Organon, el texto seminal sobre la materia escrito por el padre de la homeopatía, Samuel Hahnemann. Aunque los descubrimientos de Hahnemann se remontaban un siglo atrás,
A Bach le fascinó que éste también hubiese visto una relación entre la toxemia intestinal y la enfermedad crónica. Decidió preparar las bacterias siguiendo métodos homeopáticos para comprobar si esos preparados funcionaban tan bien como las vacunas, y el resultado fue un gran éxito. Los nuevos remedios se conocerían como los 7 nosodes de Bach. La teoría de Hahnemann se basaba en tratar a toda persona en vez de tratar solo los síntomas de la enfermedad, y subrayaba la importancia del estado mental y emocional de la persona tratada. El Dr. Bach sentía afinidad con Hahnemann, pues siempre se había interesado por las necesidades individuales de sus pacientes como personas, y creía que la medicina ortodoxa se concentraba en exceso en las enfermedades y no prestaba suficiente atención a la persona en su conjunto. Le ilusionaba pensar que las ideas de Hahnemann podían conducirle a una forma de tratar la causa de la enfermedad más segura y natural de lo que jamás había soñado siendo niño. Empezó a aplicar las ideas de Hahnemann en su consulta, clasificando a sus pacientes y buscando vínculos entre su personalidad y los nosodes bacterianos que necesitaban. Descubrió que a menudo podía predecir los nosodes que necesitaría utilizar para un paciente con tan solo fijarse en el tipo de personalidad. En 1922, el Dr. Bach decidió dejar su trabajo en el Hospital Homeopático de Londres para concentrarse en su investigación, aunque siguió recibiendo y tratando pacientes en su consulta de Londres. Abrió un gran laboratorio en Park Crescent, donde conoció a la radiógrafa Nora Weeks. Ella también encontraba fascinante la perspectiva de curación mediante terapias naturales y creía firmemente en la dirección que estaba tomando la investigación de Bach. Más tarde se convertiría en su ayudante, aunque, al parecer, la relación más personal entre ambos fue meramente platónica. Hacía tiempo que Bach se oponía al uso de bacterias, el producto de la enfermedad, como tratamiento. Quería encontrar un equivalente puro y natural a los 7 nosodes bacterianos que había descubierto previamente, por lo que empezó a experimentar con plantas que pudiesen reproducir sus efectos. Bach había dejado de ser un médico tradicional para convertirse en un terapeuta holístico. Según las normas de la época, cuando se suponía que los doctores debían ser más bien reservados y distantes, Eduard Bach era un hombre poco convencional. No era extraño ver unirse a los conciertos espontáneos que surgían en los pubs o invitar alguna copa a los parroquianos. Se sentaba en el bar y observaba cómo se comportaba la gente, algo que siempre le fascinó. A pesar de este carácter sociable, era reacio a los acontecimientos formales. En una cena que se celebraba en un gran salón de banquetes, para paliar su aburrimiento, empezó a examinar los rostros, gestos y modales de los invitados. Empezó a considerar cómo podría agrupar esas personalidades y tipos emocionales. Y se preguntó si las personas con tipos parecidos de personalidad y de emociones padecerían las mismas enfermedades. De repente su intuición le dijo que esas personas podrían padecer cualquier tipo de enfermedad, pero que la forma en que reaccionarían a dicha enfermedad podía categorizarse. Se dio cuenta de que la respuesta a la enfermedad no radicaba en curar solo las enfermedades crónicas, sino que debía consistir en buscar un tratamiento para las emociones y los estados de ánimo negativos, que eran los primeros responsables de la falta de salud. Basándose en estas ideas, categorizó varios estados emocionales y pudo ver que se necesitarían más. Estaba decidido a dedicar el resto de su vida a este nuevo sistema de medicina que la naturaleza podía proporcionar, algo de lo que estaba convencido. La búsqueda de estos nuevos remedios, más sencillos y más naturales, llevó al Dr. Bach a la campiña de Gales. Allí encontró en 1928 Impatiens glandulifera y Mimulus guttatus en estado silvestre, y preparó remedios con estas plantas siguiendo métodos homeopáticos. El Dr. Bach empezó a usar los nuevos remedios florales con sus pacientes, prescribiéndolos según su personalidad. El éxito fue inmediato y notable. A continuación añadió a su colección la clemátide. Estos 3 remedios tuvieron tanto éxito que a finales del año siguiente había dejado de usar todos los demás medicamentos. Mientras tanto,
seguía buscando más plantas curativas. En 1930, Bach hizo lo que otros doctores consideraban impensable. Dio la espalda a la medicina ortodoxa y dejó su consulta de Londres, sumamente lucrativa, para dedicarse por completo a la búsqueda de nuevos remedios a partir de las plantas del campo. Además, Creo le que pidió hasta a Nora ahí, Wicks Jennifer, que le está bien. acompañase como ayudante. Gracias. Bien, entonces nos hemos quedado, chicos, en esta parte. A ver. Ok. Se me oye bien y se ven las diapositivas, ¿no, Jennifer? O cualquiera de los chicos, a ver. Sí, doctor. Gracias.